¿Ese fue el segundo o el tercero? El tercero. Pero fue el que más se enfocó. Marcos 9:23 dice: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Lo leemos todos juntos una vez más. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Tome su lugar, hermano, glorificando a Dios. Qué fácil sería la vida, hermano, si pudiéramos creer. ¿Por qué? Porque al que cree, todo le es posible. Aquí estaba ayudando al padre y a un hijo que tenía un demonio. Y el Señor le dijo: si crees, si puedes creer, porque al que cree, todo le es posible. Y fue posible, más ahí incluso que por la fe de este hombre, por la misericordia de Dios. Pero el mensaje está muy claro: si podemos creer. Y una vez más, mi hermano, te voy a exhortar a que pongas tu vista, tu mirada y tu fe en la palabra de Dios. Aquí no dice: si el pastor está consagrado, tú vas a alcanzar el milagro. Aquí no dice: si el pastor es perfecto, entonces lo que pide el pastor le va a ser hecho. Aquí ni mencionan al pastor. Aquí te está involucrando a ti nada más. Si tú puedes creer, todo es posible. Así tengas al peor pastor del mundo, porque aquí ni está incluido el pastor. Si tú puedes creer, ¿creer en qué? ¿Creer a quién? Si tú puedes creerle a Cristo, si tú puedes creer a sus promesas, si tú crees en su palabra, si tú crees en Él, todo es posible. Ese es el problema, mi hermano, que desafortunadamente ponemos la mirada en otras cosas, en el pastor, en los diáconos, en los ministros, en el que va a orar por mí, en la forma en que se hace, en la manifestación que se dé. Nada de eso dice este texto. Algunos dicen: si se cae va a ser milagro, si no se cae no pasó nada. Aquí no dice nada de eso. Aquí algunos piensan: no, hombre, si pegan unos gritotes que se siente hasta bonito, que griten bonito, así fuerte. Aquí no dice que hay que gritar. Aquí dice: tienes que creer. Y digo esto, mi hermano, porque lo hemos hecho y se ha vuelto casi una costumbre. Si el pastor o el predicador o el evangelista no grita, usted no siente nada. No, es que no oró con poder. ¿Y quién le dijo que el poder es el grito? Si fuera grito, mi hermano, pues nos traemos a un concertista. Ese tiene un grito tremendo. Hay quienes pueden romper hasta un vaso, una copa de vidrio con el sonido. Se puede. Y tiene una voz potente, y tiene un poder en esa voz, pero no es el poder de Dios. Entonces no confundamos, mi hermano, aquí el poder de Dios con las prácticas que nosotros nos hemos autoimpuesto. Y si no se realizan como yo pensaba, pierdo mi fe, escasea mi fe, baja mi fe y no recibo nada. Pero no solamente pasa con usted, mi hermano, ha pasado con muchos en la historia. Vamos a ver varios casos, a ver si vamos en orden. Vamos a ver el segundo libro de los Reyes, capítulo número 5.
Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo número 9. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo número 9. Resumimos la historia. Naamán era un capitán del ejército de Siria y estaba leproso. Escuchó que en Israel había un profeta y fue para que lo sanara. Dice el verso 9: y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Y ahí sabemos lo que pasó. Se fue enojado. Después lo convencieron de obedecer, pero en ese momento se fue enojado. Y si no hubiera hecho caso, no hubiera sanado. Pero ¿qué esperaba él? Que saliera el profeta, que levantara su mano, que invocara el nombre de su Dios y que le tocara en el lugar de la lepra. Eso pensaba él. Y el profeta ni salió. Le mandó a un siervo: ve y dile que se bañe. Ve y dile que se lave 7 veces en el Jordán. Se enojó. Así, mi hermano, cuando usted trae una necesidad y a veces le decimos algo sencillo: vístase como Dios manda. ¡Ay, ¿a poco nomás por eso? Bueno, haga la prueba. Deje de responder y de ser rebelde a su esposo. Nomás por eso. Pues haga la prueba. A veces, mi hermano, le decimos algo que Dios nos puso en el sentido. Pero no, lo que queremos es que oren por mí porque estoy enferma y porque estás enfermo, porque estás enferma. Todo viene por una causa, mi hermano, y a veces hay rebeldía, a veces hay desobediencia y vienen consecuencias. Y si no dejas tu rebeldía y si no dejas tu desobediencia, así venga el mismo Jesús a orar por ti, no vas a sanar. Porque Dios no cumple los caprichos. Así se aparece el mismo Jesús, te va a decir lo que te mandó a decir a través del siervo. Lo mismo que le pasó a Naamán. Le dijo el siervo: ve y lávate 7 veces en el Jordán. Y se fue el siervo y aquel hombre se fue enojado. Así, mi hermano, mi hermana, cuando tú tengas una necesidad y escuches lo que Dios pide de ti, obedécelo. Quizás sea lo que Dios está esperando para poder hacer ese milagro que tú estás esperando. Pero igual que Naamán, nos molestamos porque podemos pensar: no, yo pensaba que iba a orar por mí. No, yo pensaba que iba ahí a hacer una oración especial ahí de media hora, o que iba a poner a ayunar a toda la congregación una semana completa, porque mi necesidad sí es grande y nadie ora por mí. Y a veces, mi hermano, todo está otra vez en nuestro corazón. Mientras yo viva en rebeldía, viva en desobediencia, así ore media congregación por usted. Es más, así ore toda la congregación por usted. Si hay algo que tenga que hacer usted, tiene que hacerlo primero para que Dios pueda responder a esa necesidad. Cuando este hombre por fin entendió y obedeció esas simples palabras, el versículo 14 dice: él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Por qué? Porque al final obedeció, mi hermano. Si has escuchado la palabra de Dios, Dios te ha exhortado, Dios te ha motivado, Dios te ha dicho algo y no has obedecido, así sigas
pidiendo y siga yo pidiendo por ti. No se trata de cuánto pidamos, sino de cuánto le estamos creyendo a la palabra de Dios. Porque al final lo que te estamos diciendo es palabra de Dios. Que tienes que comportarte de esta manera, que tienes que vivir de esta manera, que tienes que actuar de esta manera. Dice la palabra de Dios. No esperes el milagro a tu antojo y como tú quieres, sino conforme a lo que Dios haya establecido. Hubo otro caso, mi hermano, que también se da mucho en nuestros días, que es Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Versículo 1 en adelante dice: Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Versículo 5. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaban asombrados de la incredulidad de ellos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Ellos habían oído ciertas cosas de Jesús, pero en su tierra todavía no había hecho esos milagros. Y es algo también, mis hermanos, que pasa muchas veces en nuestras vidas. Si el predicador es famoso, tengo fe en que voy a recibir un milagro. Si el predicador es el mismo de todos los domingos que me está regañando, ya ni paso a oración. ¿Quién le dijo que los pastores son los que sanan? No, pero es que hay pastores que tienen más unción. Así tengan toda la unción que usted quiere, hermano, no va a sanar ni uno. El que sana, el que sigue sanando se llama Jesús. Y si usted pone su confianza en un pastor, en un predicador, en un evangelista, usted no está creyendo a Jesús. Usted le está confiando a un predicador. Usted le está confiando su salud a un evangelista. Usted está poniendo su confianza en un hombre. Y si ese hombre falla, su fe se va a derrumbar. Su fe va a perecer y usted va a padecer al rato las consecuencias de haber puesto confianza en un hombre. Así, mi hermano, era el mismo Jesús el que estaba en ese lugar, pero como no le tuvieron fe, no pudo hacer allí ningún milagro. ¿Cuántas veces hemos pasado solamente porque me dijeron, pero no tengo fe en que la oración de ese pastor o la oración de ese hermano o la intercesión que vaya a hacer va a hacerse efectiva? Solamente lo hacemos por compromiso, solamente lo hacemos porque pues vamos a ver qué pasa. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios, y el que no tiene fe dice, ni esperes recibir algo. El que no tiene fe no espera recibir nada, no es saber qué pasa. Tienes que venir con fe en Jesucristo. Y que si Dios pone el sentir en un predicador, en un pastor, en un evangelista, el orar por ti, tú sigues poniendo tu confianza en Jesucristo, nada más, porque si lo pones en una persona famosa o de acuerdo a la fama, por más que diga la gente que está confiando en Jesús, está confiando en un hombre. Y por eso, mi hermano, nos podemos quedar enfermos toda la vida, porque todo el tiempo vamos esperando a los predicadores
de clase mundial, a los que predican lo que quieren, lo que se les pega la gana, no lo que dice la palabra, y pues esos solamente que se arrepientan un día de esas enseñanzas, los tendremos aquí. Porque mientras sigan enseñando eso, aunque dijeran voy a tu congregación, pues puedes venir como visita, pero nada más. ¿Por qué? Porque es más importante, mi hermano, la palabra de Dios. Cuando le presentaron a un paralítico para que lo sanara, el Señor le dijo: tus pecados te son perdonados. Es más importante el perdón de pecados, es más importante la salvación de las almas que la sanidad. Y eso, mi hermano, gracias a Dios, nos ha dado el entendimiento de cuál es la doctrina que está establecida en la palabra de Dios para el perdón de nuestros pecados. Y muchos de esos predicadores de fama internacional, que tendrán muchos dones, no han conocido o no han aceptado la revelación del bautismo en el nombre de Jesucristo. Así se podrá esperar toda su vida, cuando la sanidad, hermano, puede estar en esta mano. Si usted pone su confianza solo en Jesucristo, no en famosos, no en conocidos, no poniendo a prueba, voy a ver. Eso fue lo que pasó aquí. ¿Quién es este? Si es el hijo del carpintero. Aquí están sus hermanas, sus hermanos. No es ningún extraño, no es ningún famoso. Es Jesús, el carpintero. Y no pudo hacer ningún milagro. Este que va a orar por mí, ¿quién es? ¿Qué ha hecho? Ni hecho, ni voy a hacer nunca nada. Pero a través de nosotros, Dios puede hacer lo que quiera. Si usted pone su confianza en Jesús, no en mí, ni en ningún predicador, por muy famoso que sea, mi hermano, porque eso es idolatría. Aunque usted no lo haya entendido o no lo comprenda de esa manera, es idolatría. Hay gente que sigue predicadores y que va a venir fulano, no, hasta el culto dejan por ir a ver a ese fulano, cuando la sanidad puede estar ahí en su congregación. Ahí puede estar la sanidad, ahí puede estar el milagro, pero andan buscando al hombre, no a Jesucristo. Porque si decimos que donde 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está, entonces aquí está, hermano. Entonces, ¿para qué andan buscando un predicador? ¿Para qué andamos buscando un evangelista? Si aquí está. ¿Y por qué no me ha contestado? Ya le dije, porque hay cosas que tiene que hacer y no las hace. Porque vivimos en unas condiciones de rebeldía y de desobediencia, y todavía queremos que Dios nos bendiga. No, mi hermano, Él no cumple caprichos. Algo que también sucede en nuestros días, pasa como le sucedió a Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 5. Evangelio de Juan, capítulo 5. Versículo número 5. Igual sabemos la historia. Era un paralítico que estaba esperando el movimiento del agua, y cuando descendió un ángel, el primero que caía al agua era sano. Y este paralítico, dice el verso 5, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Quieres ser sano?, le pregunta Jesús. Y este hombre le dice: no tengo quien me meta al agua. Él seguía pensando en el ángel y en el agua. No estaba poniendo su confianza, ni sabía quién era el que le estaba diciendo que sí quería ser sano. Así, hoy puedo hacerte la invitación
¿Quieres ser sano? Ay, ¿a poco iba a hacer campaña de evangelismo hoy? ¿A poco iba a hacer campaña de sanidad hoy? ¿A poco iba a hacer oración por sanidad? Espérenme, hermano, déjeme, voy a orar y voy a ayunar. ¿Quién le dijo? Si el Señor quiere sanarlo, hoy puede sanarlo. Pero, ¿cómo está su fe? Y si empiezo, es que me hubieran avisado. ¿Avisado para qué? ¿Para enfermarse más? Si ya está enfermo, ¿qué más necesita? Creerle a Jesús. Jesús puede decirle en esta tarde, quiere ser sano. Él no quiere escuchar explicaciones. Este hombre ya me he metido al agua y no sano porque otros deciden antes que yo. Lo mismo con nosotros, ya han orado por mí 20 veces. Sí, pero quizá hoy es Jesús el que te está diciendo que quiere ser sano. Y si Jesús te está preguntando que si quieres ser sano, tú tienes que creerle a Jesús. Si Él te dice esta tarde quieres ser sano, Él te está preguntando explicaciones. Lo mismo pasó con este hombre. No tengo quien me meta al agua, estoy paralítico, pobrecito de mí. Nada de eso le preguntó Jesús. Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? La respuesta simplemente era, quiero ser sano, Señor. Pero Jesús, conociendo a este hombre y con el poder que él tiene, dijo Jesús, verso 8, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Cuando pones tu confianza solo en Jesús, cuando crees que Jesús puede hacer la obra, mi hermano, créele. Como lo hicimos el jueves, cuando te diga vamos a orar, no empecemos, hermano, de pásele, ándele, pásele, anímese, mire que Jesús lo puede sanar. Hermano, si usted no pasa así, si usted no pasa de voluntad y rápido, aunque diga que cree, no cree, hay incredulidad en su corazón, hay incredulidad. En el momento que se diga, hermano, ¿quién quiere ser sano? Tiene que levantarse y correr y decir, yo quiero ser sano. Y el que venga después de la insistencia, yo no me responsabilizo por usted. Si Dios en su misericordia lo quiere sanar, gloria a Dios, Él puede hacerlo. Pero usted tiene que demostrar esa fe. Tiene que demostrar que está creyendo a las promesas de Jesús. No te lo estoy diciendo yo, son promesas de Jesús. Jesucristo dice su palabra que Él murió y que esas llagas, por sus llagas hemos sido curados, mi hermano. Y Él llevó en el madero todas nuestras enfermedades, todos nuestros dolores. Son promesas de Él, hermano. Cuando yo te diga y te motive, no es para que me cuestiones ni para que pongas tu mirada en mí, sino en las promesas de Jesús. Y si Jesús prometió que Él murió por nuestras enfermedades, que Él sufrió por nuestros dolores, tú créele a Jesús y pásale con confianza, porque vas a pedirle a Jesús. Y los que, gracias a Dios, no estemos enfermos, pues vamos a mediar y vamos a clamar juntamente con usted, pero la confianza tiene que ser de usted en Jesús. Y Jesús puede hacer esa obra que a lo mejor ya lo han intentado 20, 30, 40 veces, no sé cuántas veces lo haya hecho ni haya pedido, mi hermano. A Jesús no le interesa cuántas veces lo haya hecho, a Jesús le interesa si le estás creyendo en esta tarde. Si en esta tarde crees en sus promesas y vienes para ser sano, el Señor te puede sanar en esta tarde. Decíamos, estas son cosas pues que nos han afectado, y decíamos no solamente a nosotros, han afectado a muchas personas, por la cual a veces no alcanzamos la sanidad que quisiéramos. Decíamos, para Él no se necesitan gritos,
No se necesita espectáculo. Si la gente se cae, gloria a Dios. Si la gente no se cae, lo importante es que la gente sane. Si la gente se cae, gloria a Dios. Si la gente no se cae, lo importante es que la gente se salve. Si se caen o no, lo importante, mi hermano, es que la gente sea libre. Y como platicábamos con un hermano que decía que al principio, como la mayoría, estaba en desacuerdo a los encuentros, pero decía este hermano, pero he visto cómo los drogadictos dejan las drogas y los alcohólicos son liberados y hay sanidades. Dije, hermano, hace 30 años que yo conozco el Evangelio, los drogadictos son libres. Los alcohólicos han dejado el alcohol, los enfermos han sanado y no necesitamos ningún encuentro. Hace 30 años y hace 2000 años que Dios está sanando y liberando y no hace falta ningún encuentro. No los encuentros organizados por el hombre, lo que sí necesitamos es un encuentro con Dios. Y no necesitamos cobrar para ir a ese encuentro. Necesitamos creer en Jesucristo nada más. No, es que yo veo eso. Pues yo hace 30 años que lo he visto, hermano, sin necesidad de ningún encuentro, ni mucho menos cobrarle a la gente para ir a un lugar. Y que ahí vas a sanar. Aquí puedes sanar. Aquí puede ser tu encuentro con Jesús, mi hermano. Aquí puede ser tu encuentro con Jesús. Porque aquí está el Señor, mi hermano. Dice Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, versículo 1 en adelante. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Al instante, su lepra desapareció. ¿Cuántos gritotes pegó Jesús? Y sana, 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 sana. Y termina enfermo el pastor de la garganta. El enfermo se va enfermo y el pastor también se va enfermo de la garganta. Creemos que con los gritos vamos a... Y el demonio, y salte, y salte, y salte. Y el demonio salte y salte. Y no somos los únicos, hermanos, que hemos cometido esos errores. Aún muchísimos que hoy han tenido este entendimiento. Incluso decía uno de ellos que la primera vez que predicó de liberación, dice que estuvieron hasta las 2, 3 de la mañana orando por un endemoniado y terminó pues afectado de la garganta, y en toda la noche solamente liberaron a uno solo. Y de paso, la publicidad que sacaron en la prensa, porque incluso salió por la prensa ese evento, esa campaña evangelista, y que pusieron en el periódico: y si la gente se le salen o no los demonios, no lo sabemos, pero se han de ir sordos, por lo menos, decía, porque el pastor se la pasa gritando todo el tiempo. Y agarramos esa práctica y queremos que a gritos. No, mi hermano, al que cree, todo es posible. Si tú crees, no hace falta que yo grite. Si yo creo, no hace falta gritar. Así nos acostumbramos, hermano. Y les decía, incluso si no lo hacen, como que no siento que oraron bien por mí. Es que como que no le echó ganas el pastor. ¿Y qué significa? Pues echarle ganas, que grite hasta que se nos acabe la garganta. No, mi hermano, hay que estar en oración, en ayuno constante siempre. No cuando venga una campaña, no, eso es del diario, hermano. Tenemos que orar sin cesar, dice la palabra de Dios. Dice: velad y orad para que no entréis en tentación.
el espíritu, la verdad, está listo, disponible, pero la carne es débil. Eso es, mi hermano, constante, siempre. Para cuando venga la necesidad, simplemente, así como lo hace Él. Si puedes, si quieres, puedes limpiarme. Jesús le tocó diciendo: quiero ser limpio. Qué sencillo. ¿Cuántos gritos? ¿Cuánto espectáculo hizo ahí? ¿Cuántos se cayeron? Nadie. Pero fue sano. Porque creyó. Creía en Jesús. Creía en su poder, mi hermano. Y se acercó con esa fe. Y cuando tenemos esa fe, mi hermano, no hace falta los gritos. Porque el versículo que iniciamos, si puedes creer, es todo. Si crees esta palabra que te estamos diciendo, mi hermano, no esperes espectáculos, espera sanidad. No esperes manifestaciones, espera tu milagro. Es todo lo que Dios quiere que confiemos en Él. ¿Cuántas veces hemos leído lo que hacía el apóstol Dios a través del apóstol Pedro? Ahí, por ejemplo, el libro de los Hechos, gloria a Dios, capítulo 5, libro de los Hechos, capítulo 5, versículo número 12, dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. En primer lugar, hermano, hemos dado esta enseñanza ya en otras ocasiones. Dice que por la mano de los apóstoles. Y también dice la palabra del Señor, mi hermano, que estaban unánimes. No era solamente el apóstol Pedro solito, orando él solo por todas las necesidades y esforzándose él solo. Toda la congregación, mi hermano, estaba orando para que Dios se moviera y se manifestara. Pero ¿cuántas veces le dejamos solamente el trabajo al predicador, al evangelista? Y mi hermano, no lo vamos a exagerar ni vamos a mentir, es verdad. ¿Cuántas veces hemos hecho campañas de sanidad aquí y no oran ni ayunan ni los necesitados? ¿Cuántas veces? Ni el que lo necesita se pone en oración, mucho menos en ayuno. Y eso que es el que lo necesita. Ni se diga que ni siquiera está enfermo. Aunque a veces, da la casualidad que a veces que ni está enfermo, termina pidiendo más. Y está orando más, está ayunando más. Pero no es producto de un hombre, mi hermano. Es producto de una congregación. Ahí estaba toda la congregación que se había bautizado ya en el nombre de Jesucristo, más de 3,000 personas, y todos estaban orando todavía para que el Señor se siguiera moviendo y manifestando. Y Dios usó de manera especial a uno de ellos, porque ya le había dado una promesa que a través de él le iba a entregar las llaves del reino de los cielos. Y por eso a través del apóstol Pedro se abrieron y se enseñaron todos esos mensajes, como el bautismo en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados, porque son las llaves del reino de los cielos, mi hermano.
Eso ya se lo había prometido el Señor al apóstol Pedro, y Dios usó al apóstol Pedro para hacer estas señales, mi hermano, pero no era el trabajo de un apóstol, era el trabajo de toda una iglesia. Toda una iglesia, como hace rato le pedí la oración por esta familia, y espero, mi hermano, que no nos vuelvan a dejar solos y al ratito hasta quejándonos y que somos los mismos y que ya no quiero ir y ya me aburrí. Pues, ¿cómo no se va a aburrir? Solamente se la pasa viniendo y yéndose. No hay oración por necesidades, no evangelizamos, no oramos, no entramos a la presencia de Dios. Pues se nos vuelve una rutina, se nos vuelve algo aburrido para usted. Pero cuando usted se entregue realmente a la obra de Dios, hay tantas cosas que hacer, mi hermano. Hay tantas necesidades por las cuales pedir, hay tantos enfermos por los cuales orar, tantos cautivos por los cuales liberar. Hay tantas cosas, mi hermano, para mantenerse siempre ocupado en la obra de Dios. Y cuando cumplamos esa parte, mi hermano, podríamos ver estos mismos milagros, porque el Señor lo prometió, que las mismas cosas que Él hizo, dice, ustedes harán y aún mayores harán. Y el apóstol Pedro sí pudo ver cumplido en su vida eso, que muchos de nosotros no lo hemos visto, pero sí lo vamos a ver un día, porque yo sí creo en la palabra de Dios. Veamos el mismo apóstol Pedro en el capítulo 9, Hechos capítulo 9. Versículo 32 dice: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. ¿Cuántos gritos pegó el apóstol Pedro? ¿Cuántos se cayeron por la oración? Ya está uno tirado. ¿Para qué lo tiramos? Hay que levantarlo. Hay que creer solamente en sus promesas. Y si creemos al que cree, todo le es posible. No sabemos si este hombre ya había oído hablar del apóstol Pedro. Lo que sí sabemos es que creyó a la palabra que le dijo el apóstol: levántate y haz tu cama. Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Jesucristo te sana. Actúa como un hombre y como una mujer sana, porque es promesa de Jesús. Mi hermano, mi hermana, Jesucristo te sana. Créele y serás sano y serás salvo. Vamos a ver un caso más ahí en capítulo 14. Capítulo 14, versículo número 8. Vamos a ver desde el versículo para que entendamos cómo acaba de llegar el apóstol ahí. Versículo 5, 14:5. Dice: pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con los gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Verso 8. Andaban predicando, incluso salieron huyendo de una ciudad y llegaron a otra. Y ahí es donde llegaron, dice: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado.
oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, aquí se oye una gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Gloria a Dios. Aquí, mi hermano, estamos viendo lo que mencionamos hace un momento, que no hace falta ser conocido, ¿no? Una persona. Ese hombre no había oído hablar que el apóstol Pablo hacía sanidades y milagros. El apóstol Pablo estaba predicando. Y cuando le oyó hablar a Pablo, y Pablo fijó en él sus ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado. Como te digo hace un momento, si te estamos diciendo, mira, Dios te puede sanar, mira, inténtalo, mira, dale una oportunidad a Dios, no se está viendo esa fe. Pero cuando alguien dice, mira, esta tarde Jesús quiere sanar, y tú vienes corriendo, te levantas inmediatamente y crees, tú tienes fe para ser sanado. Y Jesucristo te puede sanar. Aquí Pablo no era conocido en esa ciudad. Solo yo, la predicación de Pablo, la palabra que estaba predicando el apóstol Pablo, y fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, le dijo: levántate derecho sobre tus pies. Aunque fue un grito o alta voz, no fue tanto espectáculo, no fue tan exagerado como a veces lo queremos nosotros ver en nuestras congregaciones o en las campañas, y si no lo vemos, no tenemos fe para ser sanados y nos vamos enfermos. Mucho, mi hermano, depende de nosotros, porque el primer versículo con el que iniciamos es la clave. Si puedes creer, olvídate del pastor, olvídate del predicador. Si puedes creer a Jesucristo y sus promesas, tú puedes ser sano. Porque al que cree, todo le es posible. Marcos capítulo 10. Gloria a Dios. Marcos capítulo 10. Versículo número 46. Dice en nombre de Jesús: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Otra práctica que decíamos, en lugar de hacerlo así, lo hacemos al revés. Ahora el que grita es el predicador, y el enfermo nada más ahí con sus ojitos cerrados. No hace nada. Todo tiene que hacer el predicador. Yo nomás cierro los ojos y él que grita hasta que se le acabe la voz. ¿Aquí quién estaba gritando? ¿Jesús o el enfermo? Si usted quiere gritar, usted puede gritar, pero no espere que toda la vida sea al revés, porque de hecho no es al revés, es así. Y vean muchas sanidades y muchas liberaciones y muchos milagros de Jesús. La gente clamaba. Y clamaba, mi hermano, a tal manera que llegó a molestar a la gente. Oiga, para que alguien clame
de tal manera que la gente se moleste, no debe ser un clamor tan bajito. La mujer sirofenicia también iba detrás gritando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y también los apóstoles dijeron: ya despídela porque da voz, está gritando acá, ya los cansó. Era la mujer la que iba gritando también, mi hermano. Era el ciego que iba gritando. Hoy es el predicador que tiene que gritar. Y si el predicador no grita, entonces no tiene unción, no tiene poder, no tiene nada ese predicador. Cuando el que tiene que gritar es usted, el que tiene que clamar es usted, el que tiene que postrarse es usted, el que tiene que buscar su sanidad es usted. Tiene que buscar a Cristo, tiene que acercarse a Cristo. Dice el verso 49: entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Te llama. ¿Y qué hizo? Arrojó su capa, se levantó y vino a Jesús. Jesús te llama. Que venga a mi asiento, no quiero ir yo. Venga a orar por mí acá, mire aquí. Ay, es que estoy bien enfermo. Ese hombre estaba ciego y no sabemos cómo le hizo, pero él fue. El que quiere, mi hermano, la busca. No buscó un pretexto: llévenme por favor, soy un ciego, soy un pobre ciego, llévenme. Tiró su capa y fue donde estaba Jesús, guiándose por el sonido, guiándose por el tacto, como sea. Él llegó a Jesús. En esta tarde Jesús te llama. ¿Quieres que vaya a tu lugar o vas a venir a mí? Este hombre estaba ciego y aún así fue. No buscó un pretexto. No pongas pretextos. No digas que tienes fe, pero ahí en tu lugar estás bien. Pues sí estás bien enfermo. Y vas a seguir así, porque no estás poniendo tu confianza en Jesús, sino todavía a veces en predicadores. Y un ejemplo más, hermano, y tenemos muchísimos más, pero solamente son ejemplos. Ahí mismo en Marcos capítulo 5. Capítulo 5, versículo 25. Jesús iba a hacer un milagro en la hija de Jairo que estaba muriendo. Y cuando Jesús iba hacia esa mujer, hacia esa jovencita, hacia esa niña, hacia esa necesidad, dice el verso 25: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Repito el 28: porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Mi hermano, nosotros le hemos dado testimonio que en una ocasión casi podíamos tocar la presencia de Dios, pero ya no era el que estaba enfermo. El que necesita tocar la presencia de Dios es usted. El que tiene que hacer todo el esfuerzo por sentir la presencia de Dios es usted. Propóngase en su corazón: si hoy toco la presencia de Dios, si hoy el Señor me toca en este día, voy a ser sana, voy a ser sano. Si hoy el Señor me toca, si yo toco la presencia de Dios, voy a ser sano en esta tarde. Aleluya.
Usted propóngase como esta mujer. Si lo toco voy a ser sano. Si lo toco voy a ser sana. Esta mujer lo propuso en su corazón, lo buscó y se acercó y lo recibió porque lo creyó, mi hermano. Con todos estos ejemplos que hemos visto, ¿cuál nos ha estorbado? A muchos, todos. Si no es predicador famoso, si no grita, si no hay show, si no es campaña de sanidad, si no quiero orar, no quiero buscar la presencia de Dios, muchas cosas nos han estorbado. O peor todavía, sigo todavía con incredulidad. No tengo la confianza plena en Jesús. Pero en esta tarde, mi hermano, tienes una oportunidad para tocar a Jesús. Si tú te propones buscar la presencia de Dios, porque el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Libertad, mi hermano, de todo. Libertad de opresión, libertad de enfermedades, libertad de lo que necesites en esta tarde. Pero el que tiene que tocar la presencia de Dios no es el predicador, eres tú. El que tiene que creer, eres tú. El que tiene que venir con fe, eres tú. El que tiene que creer, eres tú. Gloria a Dios. Porque si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y como le dijo a Bartimeo, ten confianza, te llama. Y Bartimeo se levantó y fue a Jesús. Yo te digo en esta tarde, Jesús te sana. Como le dijo el apóstol Pedro a Eneas, Jesús te sana. Aleluya. Jesús te sana. Jesús quiere sanarte en esta tarde. Gloria a Dios. ¿Quién quiere oír su voz? ¿Y quién quiere venir a tocar la presencia de Dios? Como usted guste, ya sabe, no hay parados, no hay hincados, hay usted, como Dios le ponga su sentir. Lo importante es Él. Lo importante es la fe. Si usted cree, al que cree todo le es posible. Vamos a orar, vamos a buscar la presencia de Dios. Y en esa presencia de Dios, mi hermano, Jesús te dice, Jesús te sana. Hermano, hermana, Jesús te sana. Fue todo lo que le dijo el apóstol Pedro. Es todo lo que te voy a decir. Depende de ti que tanta fe tengas en la promesa de Jesús.